Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Hace algunas semanas se hizo público el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, en el cual el gobierno establece una respuesta ante la inflación de los productos agrícolas y que consiste en producir más alimentos, reduciendo costos regulatorios y logísticos, medidas enfocadas en fortalecer la oferta de alimentos. Dicho acuerdo ha generado polémica en muchas redes y medios de comunicación, pues prácticamente exenta de inspecciones regulatorias las importaciones de materias primas que conforman la canasta básica. Este tipo de medidas, en un primer momento, van a permitir que los alimentos sean accesibles para la población, pero también deja una ventana abierta a los productos de dudosa calidad, como producto de malas prácticas entre las empresas e industrias del sector, o por lo menos es lo que uno puede vislumbrar en una primera revisión. Es por eso que presentamos una mesa de debate en la cual discutiremos este tema, en compañía de representantes de diferentes sectores en la cadena de alimentos. Acompáñanos, visualizando o escuchando este episodio y compartiendo tus opiniones y comentarios por las redes habituales. Hola, buenos días a todos, un gusto saludarlos. El formato del día de hoy es muy especial, vamos a hacer una mesa de diálogo acerca de un acuerdo que está presentando el gobierno de México. Y bueno, tenemos invitados variados y la verdad es que me da mucho gusto que estén las personas que están al día de hoy en esta sesión y me gustaría que se pudieran presentar uno por uno. Si quieres empezamos contigo, Lau, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Hola, soy Laura Almeida, soy auditor para esquemas de certificación de frutas y hortalizas de consumo en fresco, químico farmacobiólogo de formación, una maestría en seguridad alimentaria y soy de La Paz, Baja California Sur, pero actualmente vivo en Ciudad Guzmán, Jalisco. Muchas gracias, Lau. Ita. Gracias. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Yo soy Itandewi Xicotenca, también soy auditora, nada más que soy del rubro de productos procesados y el sector ya de productos hechos a base de animal, ¿no? Categoría C1 y C4 para el esquema FSSC. Tengo experiencia en la parte de ISO 22000 y ya más o menos con 15 años de experiencia, pues dedicándome en la parte de la verificación y la evaluación de la conformidad. Pues es un gusto estar con ustedes. Un gusto tenerte por acá, Ita. Luis, por favor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Alberto Cruz, soy representante del Instituto SQF en México y Centroamérica, ingeniero agrónomo, parasitólogo de profesión, 32 años ya de haber salido de la escuela, qué horror. Y bueno, especialista en regulaciones de alimentos, reglas de acceso, comercio internacional, lavo, plancho y hago trutru. Muy bien. Perfecto, muchas gracias por estar aquí. Bueno, está con nosotros los que siempre estamos de Hasta la Cocina, está el nutriólogo Antonio Silva, Maravillas, y está el ingeniero Alejandro Herrera. Nosotros, pues, y mi nombre que es Araceli Román, que ya me conocen, nosotros formamos parte del equipo de Hasta la Cocina, y el objetivo de tener este programa especial es justamente hablar del acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Y nos vamos a centrar en un punto específico, que es justamente el tema en que se está brindando la confianza a un grupo de empresas que firmaron este acuerdo con el fin de que puedan tener algunos beneficios con respecto a permisos y temas que tienen que ver con vigilancia por parte de Senacica y Cofepris y sus programas. Entonces, pues nos gustaría saber la opinión desde los diferentes sectores, ya que tenemos gente de producción, gente de campo, gente de servicio. ¿Qué es lo que pudiera pasar si es que se aplicara este programa? ¿Qué opinas? Bueno, pues yo creo que... Bueno, por uno todos en bola. Sí, caray. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Ita? ¿Cuál es tu Pues opinión? mira, yo en lo particular
La vez que me compartieron la noticia, estaba haciendo una auditoría en una empresa, justamente la empresa estaba pues platicándome sobre los conflictos que tienen actualmente en relación a la comercialización de sus productos, ¿no? El tema que estaba viendo, pues de la inflación, de lo complicado que estaba haciendo mover los productos a nivel nacional por el tema de la inflación y sobre todo también el tema de la compra de las materias primas que se han encarecido mucho. Y bueno, justamente esta empresa que tiene muy buen nivel, ¿no? Y que justamente pues entiende mucho de lo que es el mercado, sobre todo de embutidos y de productos cárnicos, me decían, ¿no? Que pues ellos desde la perspectiva de su negocio pues la ven complicada porque en realidad no sienten que esté habiendo como mucho apoyo. Y justo nos llega la noticia, empezamos a platicar al respecto y la verdad es que pues estamos como preocupados porque la percepción de la industria es, oye, ¿y por qué de esta manera? ¿Por qué solo ciertas empresas que además, pues en el medio se sabe que no siempre son las que tienen la necesidad como tal o la mejor calidad, ¿no? Que de alguna u otra manera sabes que tienen pues sus áreas de oportunidad y que tienen de alguna u otra forma ciertos tratos, ¿no? Con el gobierno y que de alguna manera eso desfavorece a las personas que no tienen esos tratos. Entonces, pues es como un acuerdo desigual, porque al final no se transparenta desde mi punto de vista el cómo se llevó a cabo estas asignaciones como tal, por qué ese tipo de empresas, y qué es lo que va a traer consigo, pues en realidad la industria lo ve como de, y entonces vamos a poder ingresar cualquier tipo de producto que no tenga necesariamente pues como tal la calidad o el cumplimiento con la inocuidad que se debería de tener. ¿Y qué va a pasar entonces con nuestros productos, que a lo mejor son caros porque tienen mucha calidad, pero van a quedar en desventaja con algunos otros? Y yo que estoy importando materias primas que tienen mucha calidad y que de alguna manera estoy exigiendo cierto tipo de certificaciones, pues al menos en los acuerdos que estuvimos leyendo, pues no se deja ver cuál es el procedimiento o el proceder de estas empresas para que puedan tener estos productos aquí. Y entonces, sí, por supuesto, a nivel comercial para el consumidor, pues quedamos un poco desprovistos de la información de si en efecto van a poder cumplir con los estándares de inocuidad que para algunas empresas sí se les exige, porque en realidad pues, Se fue. Oh, La señal le falló. ¿Qué opinan de lo que mencionaba Itandewi? Porque creo que esa es la perspectiva de la industria. Digo, después podríamos hablar como la perspectiva como consumidores, ¿no? Pero yo sí creo que puede existir ahí ciertas desventajas para quien no esté dentro de ese acuerdo, ¿no? es correcto. De hecho, eso puede generar una caída para diferentes industrias del sector, más que nada algunas empresas específicas que van a sufrir esa competencia por diferencia de precios. Sin embargo, hay otro problema que a lo mejor lo vamos a lanzar, implica que se pueden filtrar productos que puedan llegar no nada más a afectar la calidad, sino la inocuidad. Y nosotros vamos a estar en el servicio consumiendo tal vez estos productos y vamos a empezar quizá a tener algunas incidencias. Allí entonces vamos a tener que voltear y ver quién va a absorber la responsabilidad de un problema sanitario derivado de un producto de dudosa manufactura. Son dos aspectos, yo creo. En uno está el hecho de que algunas empresas se la van a ver tan difíciles que incluso pueden llegar a quebrar, a pesar de estar cumpliendo con sus estándares. Y por otro lado, uno de los usuarios finales se va a estar arriesgando a usar un producto que probablemente lo va a llevar a un problema. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me gustaría opinar. Sí, Lau. La verdad es que estoy de acuerdo, bueno, coincido con los puntos de vista de los otros participantes. En la parte agrícola genera un tanto de inseguridad por el tema fitosanitario. Por ejemplo, para cultivos regulados que tomó mucho tiempo mantenerlos, esas plagas, mantenerlas a raya que estaban arrasando con los distintos cultivos en México, por ejemplo, en la parte cítrica, hablemos de aguacate, mango, que bien, por ejemplo, el mango para el tema de la mosca de la fruta, en 1990 y tantos tuvieron una plaga así, o sea, extendida
por todo México y casi acaba con el cultivo aquí en México. Igual la parte de la virosis que tienen los cítricos, se ve. Y bueno, entonces se siente como la amenaza tal cual, ¿no? Porque las empresas que están firmando el acuerdo o que solicitaron este acuerdo, pues movilizan mucha parte del mercado y entonces me voy a permitir citar el acuerdo número 2, el punto número 2 de eso. Dice, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Para el tema de cultivos regulados es sumamente importante la movilidad, bueno, los controles sanitarios, ¿no? Y hablando en la parte agrícola, fitosanitarios, pero me imagino que en la zoosanitaria es lo mismo. Entonces, por ejemplo, digamos, una de las empresas que más moviliza son de las que están firmando y bueno, al movilizar, por ejemplo, en mi tema, el aguacate, que es aquí donde yo vivo, es una de las zonas más fuertes del país, es la segunda zona más fuerte. Y bueno, pues movilizar de una a otra, cuando ha tomado desde 1997, por ahí, poder poner a raya las plagas cuarentenarias del aguacate y ahora poner en riesgo incluso toda la fitosanidad de ese cultivo. No hablemos de cultivos como, digamos, el mango, que es para el tema de la mosca de la fruta, que también le afectaría, por ejemplo, al higo y demás, y que están representando una fuente de ingreso grande y muy importante para el país. Y bueno, poner ese tipo de regulaciones de que tampoco, o sea, que impida la movilización dentro del país al no tener control dentro del mismo país, puede generar incertidumbre en países como, por ejemplo, son Corea, Japón, Estados Unidos, China continental, que son países, por lo menos Corea, China continental y Estados Unidos, son países que son muy estrictos con el tema fitosanitario. Entonces, como parte de los programas de trabajo y los programas de entendimiento, los acuerdos de entendimiento entre un país y otro, es que aquí se tenga controlada la plaga y para que ellos pudieran venir y autorizar de otra manera, por ejemplo, que realmente se esté llevando un control de las plagas cuarentenarias en aguacate, la mosca de la fruta, etcétera. Entonces, al bajar la guardia en ese sentido, genera inseguridad entre los mismos productores, hemos comentado al respecto, y es así como, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? O sea, si empieza a ver las zonas que estaban libres de ciertas plagas y empieza a haber brotes y demás, nos van a cerrar la frontera, o sea, y ahora sí, claro, ¿qué vamos a hacer? Entonces, claro, genera mucha incertidumbre al respecto de qué va a pasar. Así ¿no? es. Luis, pago por ver tu opinión. Bueno, pues para ponerle sabor a esta charla, pues me permito diferir completa y absolutamente de la opinión de Itandewi y de Laura, a quienes me da mucho gusto conocer, pero como dice el señor presidente, respetuosamente no comparto su opinión. No es nada personal, ¿eh? O sea, por supuesto que es un gusto conocerlas y las respeto como profesionales y como profesionistas de la inocuidad y la calidad alimentaria. Pero yo estaba revisando dos cosas, ¿no? Una, los nombres de las empresas que están en la lista, que están autorizadas para hacer estas importaciones sin la supervisión de la autoridad, como dice el acuerdo que bien mencionó Laura, elimina las medidas que encarecen la importación. Y no me queda ninguna duda de que esto es un mensaje político. El tema de la inflación no se regula a través ni se controla a través de abrir las puertas de los mercados para que entren productos baratos. Así no es como se regula la inflación. Al menos la inflación en México no está influenciada por el tema de las importaciones de alimentos. Son otros
parámetros, otros factores, otros aspectos más fundamentales inclusive. Y particularmente, antes de esta entrevista, sin saber que iba a participar en esta entrevista, hice algunas consultas con empresas y empresarios que se dedican a la importación de productos de alto riesgo fitosanitario, zoosanitario y de inocuidad alimentaria. Y curiosamente a esos grupos no les van a permitir participar en estos acuerdos. Ajá. Curiosamente, quienes importan las frutas y las hortalizas de mayor riesgo en México son los supermercados, como bien están descritos en el acuerdo, ¿no? Particularmente voy a mencionar a Walmart, Chedraui, Soriana, que son los tres que están en la lista. Pues resulta que estos compadres solamente participan en el 20% de la distribución de frutas y hortalizas en México. Y casi el 95% de esas frutas y hortalizas van a ciudades donde el desecho de esas frutas, que es donde podrían venir las plagas cuarentenarias, terminan en la basura en zonas en donde no hay hospederos naturales, ¿no? En otras palabras, el nivel de riesgo, y eso ya se ha revisado por décadas, a mí me tocó trabajar en la Dirección General de Sanidad Vegetal hace 30 años, 32 años, el análisis de riesgo de plagas permitió precisamente saber que las cadenas de distribución de alimentos a grandes urbes, a grandes ciudades, pues es la que tiene menor riesgo, ¿no? Digo, si trajéramos, por ejemplo, material propagativo de, ¿qué les gusta? Israel o Egipto o Turquía, y lo enviáramos a zonas productoras como las que trabaja Laura ya en Ciudad Guzmán o Itandewi en las zonas productivas, pues a lo mejor sí habría un riesgo inherente de plagas porque pues tengo al vector, al creador de la plaga, y tengo al hospedero natural, ¿no? Y pues nada más cuestión de tiempo para que las plagas se adapten y puedan empezar a generar ese proceso invasivo. También los comentarios de Laura y Tandewi reflejan que probablemente ellas no están tan familiarizadas con los programas de respuesta a emergencias del propio Senacica. Ya no depende de las regulaciones de importación. Tenemos un programa nacional de vigilancia fitosanitaria, y eso hace que entonces, pues como hemos tenido brotes de moscas del Mediterráneo en Colima y brotes de Wanglong-Bing en los cítricos en Veracruz, ahora tenemos el brote de la Drosophila Suzuki, que salió de ningún lado porque pues resulta que la Drosophila Suzuki, por ejemplo, en las berries, pues ahorita es un problema fitosanitario enorme, pero eso se da por el mal manejo de los plaguicidas en las berries, no por las importaciones que hagamos de berries de ninguna parte del mundo. O como el tema, por ejemplo, de la fiebre aviar que ha atacado estados como Jalisco y Guanajuato, y pues no importamos pollo ni importamos huevo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema todavía técnico ahí mucho más profundo que hay que analizar, y solamente estoy hablando del tema agrícola. Si nos vamos al tema pecuario, todas las empresas que están en la lista, ahí les va rapidito: Pormex, Sigma, su carne, traen pollo, cerdo y res de los Estados Unidos y de Canadá, porque ahí es donde se da más barato los insumos que nosotros utilizamos para la industria cárnica. ¿De dónde más te vas a conseguir pollo barato si no es de las piernas y los muslos que los norteamericanos no se comen porque ellos solamente comen pechugas, ¿no? ¿De dónde vas a sacar los jamones de los cerdos que pues nadie quiere en Estados Unidos y en Canadá porque pues ellos solamente comen lomos y belis, ¿no? Entonces, creo que el tema está bien medido por parte del gobierno. Esto es solamente con una fecha de caducidad muy corta, que es 28 de febrero del próximo año. Y realmente siento que es más un tema completamente de mensaje político, el presidente tratando de decirle a su audiencia, estamos cuidando sus bolsillos, estamos cuidando su economía. El mayor impacto va a ser en harina de maíz, y de todas maneras todo el maíz que consumimos para las harinas industrializadas es importado, todo. Por ejemplo, nadie se ha preocupado por el tema de los GMOs o los organismos genéticamente modificados, nadie se ha preocupado por el tema de las plagas de almacén.
Hemos tenido brotes, por ejemplo, de derméstidos, particularmente Gorgojo capra, Trogoderma granarium en Veracruz, en Manzanillo, en en Lázaro Cárdenas, etcétera. Y hasta ahorita nadie había dicho absolutamente nada, ¿no? Yo siento que el riesgo realmente, el único riesgo que puede suceder, que podría suceder, es que la única medida fitosanitaria o zoosanitaria o de inocuidad que puede encarecer las importaciones, que es el objeto de este acuerdo, son los tratamientos cuarentenarios en puerto de ingreso. Las fumigaciones, las aspersiones, las aplicaciones, los tratamientos cuarentenarios, y ahí sí siento que puede haber un nivel de riesgo. Pero como todo esto va a una cadena industrial que va a procesar los alimentos, y bueno, Tandewi entiende muy bien estos temas porque es auditora de procesos de alimentos, pues el nivel de riesgo de inocuidad y calidad pues prácticamente queda limitado, ¿eh? No es, yo no veo realmente a estas grandes compañías, yo no veo Pormex, por ejemplo, trayendo carne de cerdo de Polonia, eh, tratando de poner en riesgo su propia producción de cerdos en México por peste porcina africana. Simplemente no tiene esa lógica, ¿no? O sea, ¿por qué Opormex buscaría sacrificar su propia producción a costa de una ganancia económica, ¿no? Entonces siento que ahí hay bastantes subyacentes políticos, bastantes subyacentes de mensajes del gobierno tratando de tranquilizar a la gente. Y bueno, pues ya si vemos las últimas estadísticas mensuales, pues la inflación ya se estabilizó, ¿no? Ya va para abajo. No creo que esto vaya a tener una mayor trascendencia. Ok, Alex, Antonio, no sé si quieran opinar algo. Pues muy cierto lo que menciona Luis, pero no podemos poner en riesgo por 90 pesos de un ahorro que dice el presidente en estos programas, todos los aspectos fitosanitarios. Laura, me gusta saludarte de nuevo. Este, recordemos la crisis que hubo en los años 90 con el virus de la tristeza, ¿no? Toda la importación que hubo de cítricos, todo lo que ocasionó. ¿Y cuál era el tratamiento? Un mariachi por hectárea, ¿no? Porque se le salió de control a las autoridades fitosanitarias precisamente por abrir las puertas, no digo abrir puertas, abrir boquetes de traer productos de diferentes países, ¿no? Entonces, como menciona Luis, no puede haber un riesgo tal vez si las empresas cumplen de manera cabal y respetan los acuerdos, sino arriesgarse a importar productos de zonas donde se tengan riesgos de infestación o brotes. Es bien cierto que en los puertos se llega a controlar por los aspectos, sobre todo sanitarios, cuando llegan granos, frutas y verduras, pero no estamos exentos, ¿no? De que se abra la puerta a que se presente esta oportunidad de poder meter productos de dudosa o de baja calidad. Ok, y viéndolo desde el punto de vista del consumidor, porque obviamente los consumidores cuando no están inmersos en este sector y no tienen más información del trasfondo, solo sabemos que vamos a ahorrarnos 90 pesos, eh, ¿creen que en realidad exista esa situación en la que se ponga en riesgo la salud pública y lleguemos al punto en que exista un problema en hospitales y se incremente obviamente el uso de servicio médico, que sabemos que en México de repente la capacidad instalada que existe y el servicio no es tan bueno, pero ¿creen en realidad que lleguemos a este extremo? Yo creo sinceramente que los mexicanos, por un lado, no tenemos ni siquiera la cultura de ir al médico cuando estamos enfermos del estómago, cuando tenemos un tema gastrointestinal, siempre buscamos la automedicación, que sí está mal, está muy mal, pero no tenemos esa cultura de ir al médico. Entonces, ¿creen que en realidad pueda tener una afectación en salud pública? Quién sabe, sería como un albur, en pocas palabras. Como puede que haya algunos brotes, puede que no esté generalizado y que por estos malos hábitos o esta falta de captación de información se vaya quedando un poco, digamos, disuelto, diluido y no se pueda medir tan fácilmente. La realidad es que conforme a lo que han estado comentando, yo creo que la persona de a pie, pues no le va a interesar realmente mucho el hecho de que se estén brincando inspecciones sanitarias en diferentes tipos de alimentos. Él lo único que le va a interesar es ver que ya no suben los precios, que incluso, por ejemplo,
productos como tortilla o pan empiezan a bajar sus precios y vuelven a ser relativamente accesibles, que en cuestión de vegetales también empiezan a bajar los precios. Y si volteamos un poquito hacia atrás y vemos lo que en los últimos 2 años sucedió, la gente, vamos, el propósito de este mensaje que el presidente quiso dar a través de esta medida probablemente va a encontrar éxito porque la gente va a decir, sí, ya puedo comprar mis alimentos Claro, y ya me va a alcanzar claro. el dinero. Ellos no van a ver hacia atrás realmente. No, pero aparte, perdón, yo quisiera como acotar más allá del riesgo, porque digo, tampoco creo que vayamos a estar en un punto en donde todo el mundo se enferme por los productos. Evidentemente habrá empresas que no se van a arriesgar a sacrificar su proceso, pero yo pienso, por ejemplo, en materia cárnica, ¿no? Es como, ok, y entonces es como decir que la certificación TIF que Senacica ha estado impulsando tanto, pues entonces, claro que va a encarecer el producto, pues sí, porque necesitas meter acero inoxidable, porque necesitas químicos grado alimenticio, porque necesitas pagar una serie de insumos que cuestan para cuidar la inocuidad, para reducir justamente esos riesgos. Y si yo entonces voy a eliminar, o yo mismo como gobierno estoy diciendo que esas medidas que yo establecí, que siempre no, porque no son necesarias, porque encarecen el producto, pues entonces a mí me preocuparía entonces las industrias hasta cierto punto, y vuelvo a lo mismo, que no es equitativo el poder decir, bueno, que yo que soy una empresa, a lo mejor si quieres que trato de pagar todo acero inoxidable, que no sé, una mesa me cuesta 30,000 pesos, ¿no? Para un proceso, comparado con una industria que porque ya no es necesaria la regulación, entonces voy a trabajar con una superficie que a lo mejor sea porosa o que sea de, no sé, de hierro y que por tanto se pueda oxidar, pues entonces ya no, estamos perdiendo entonces de vista la razón de ser para qué se hicieron esas normativas. Yo pensando en temas también de la carne es, bueno, ¿y qué va a pasar? Pues entonces yo voy a meter carne sin aviso de movilización. ¿Por qué? Pues porque ya no lo necesito, porque es más, evidentemente va a ser más barata sin el aviso de movilización, y entonces ahí sí, pues vaya a saber dónde la consiguió, ¿no? Porque entonces ahí es donde pueden venir los temas en donde yo meto carne que no necesariamente es de la mejor calidad, y entonces la voy a utilizar para un proceso que independientemente de si la acoso o no se reduce el riesgo, pero eso ya no es lo correcto. Y eso ya con respecto a las empresas que van a seguir teniendo que comprar materia prima cárnica con avisos de movilización contra los que no van a poderlo cambiar, simplemente ya de entrada hay una diferencia en costos, porque yo una materia prima cárnica sin el aviso de movilización la puedo conseguir 30, 40 pesos más baratas el kilo que contra una que trae aviso de movilización. Entonces aquí el tema es, bueno, ¿y qué vamos a hacer toda la industria para que todos mantengamos los mismos costos? Porque además también vamos a hablar que Qualtia, por ejemplo, no es una empresa que venda poquito. ¿Cuánto produce Qualtia? ¿Cuánto se está ingresando Qualtia en cuanto a consumos, ¿no? Contra una empresa que tiene que seguir manejando los mismos costos porque ella no se ve favorecida por el acuerdo, y entonces pues su materia prima va a seguirle costando lo mismo. Ahí es donde yo creo que el tema no es equitativo para toda la industria. Y entonces, pues, insisto, ¿no? La transparencia en cómo se llegaron a esos acuerdos es como de, ¿y por qué su carne? ¿Por qué no otro tipo de empresa? ¿Por qué necesariamente su carne? Y estamos hablando que no necesariamente su carne tiene, yo no estoy diciendo que tenga malos controles, ni tampoco estoy diciendo que pueda tener problemas con sus materias primas cárnicas, pero su carne tiene mucho dinero para invertir en sus procesos, y entonces, ¿por qué así no se favorecen otro tipo de industrias que a lo mejor sí requerirían o se verían beneficiadas con ese apoyo? Y en ese sentido, el ingreso que entraría a esas empresas, pues ayudaría como tal al sector económico. Esa es, desde mi perspectiva, lo que a la empresa también le está doliendo, ¿no? Los que no se ven beneficiados por el acuerdo. A mí me gustaría también comentar, por ejemplo, volviendo al punto de los consumidores regulares, normales. Por ejemplo, he platicado con mi madre, he platicado con algunos amigos que no tienen nada que ver con este sector, y la mayoría dice lo mismo. O sea, ¿por qué esas empresas que son tan grandes, que tienen todo para controlar y para hacer todo? O sea, ¿por qué son ellos los beneficiados y no los pequeños productores o las pequeñas empresas, ¿no? También está como que la incertidumbre, decían, y la cual también yo comparto, que desgraciadamente la cultura aquí en México no estamos acostumbrados a vivir sin coerción, ¿sí? Entonces, si nos bajan tantito las regulaciones, nos bajan las vigilancias,
¿qué hacemos? Se nos hace fácil, si así con la vigilancia, Claro, o sea, pierdes el control. claro, buscamos así como, ay, a Sí, ver de claro. qué manera me salto el cerco, pues para beneficiarme, para no hacer Vale. esto, no gastar en tal. Entonces, ahora que ya es oficial así, que no va a haber la vigilancia, entonces, ¿qué me puedo esperar yo de lo que voy a consumir yo, mis hijos, mi familia y demás? Por ejemplo, en el punto 3 del acuerdo dice, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan sean de calidad y se encuentren libre de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole. No obstante, o sea, ¿por qué yo siendo una empresa tan grande, porque todas las firmantes son grandes, por qué yo una empresa tan grande busco que me quiten esa vigilancia? O sea, Claro. ¿por qué voy a eso? Quizá a lo mejor sí que me quitaran los aranceles, otros temas ya más de económicos, De pero no carácter económico. Yo, sanitaria y demás, ¿no? Y me decían mis amigos, dice, es que ve ahora, o sea, si algo tan tangible como era la Policía Federal, que ahora ya no está, no hay nadie en los caminos, la gente va a 140, va a 150 incluso, han incrementado los accidentes y eso, los accidentes los podemos ver, pero la inocuidad no es tangible. La calidad, sí, pues puedes ver lo que la manzana está más fea o algo, pero entonces, ¿y la inocuidad cómo? ¿Cómo la podrías valorar o cómo podrías decir, ay, es que sí pudieron hacer esto? No, o sea, hasta que no se enferma, hasta que no pase incluso algunos casos o se vuelva un brote, pues no vamos a poder medir las consecuencias o el impacto que ha tenido este tipo de medidas en la inocuidad. Entonces, sí genera también en la parte de los consumidores generales, genera también mucha incertidumbre, mucha desconfianza. Bueno, si ahora que es algo que yo no puedo ver, entonces, ¿qué irá a pasar? ¿Por qué nomás ellos? ¿Me explico? No sé si me di a entender. sí, a De mí me hecho, gustaría con lo que agregar, comentas, bueno, sí, 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 comenta tú, Ara. me gustaría agregar nada más un tema ahí. Creo también, digo, si lo vemos desde el otro lado de la moneda, también habría que pensar, bueno, ¿por qué les darías el beneficio de confiar en una empresa? Pues sería por las empresas que están más encaminadas al cumplimiento, ¿no? Que en realidad y también tienen los recursos para dar el cumplimiento a términos de inocuidad o sanidad. Yo lo vería desde esa perspectiva, porque si nos vamos, bueno, denle la confianza a las más pequeñas, muchas veces las más pequeñitas o las que van empezando, que son las que requerirían de alguna forma apoyo económico, pues son las empresas que a veces ni siquiera saben cuáles son los requisitos legales que deben de cumplir, ¿no? Y que mucho menos los cumplen, porque a veces ni los conocen. Digo, no digo que sea generalizado y que toda la industria se comporte igual, no, pero sí hay una tendencia en que de más pequeñitos, pues a veces suele costarles más trabajo, ¿no? Pues Puede ser que ahí se centre en el pensamiento lógico de quien armó la propuesta de, bueno, los más grandes son los que pueden invertir más dinero en el cumplimiento legal para asegurar la inocuidad y son a los que probablemente se van a asegurar de que sí se siga manteniendo. Lo que sí estoy muy de acuerdo con Laura es que en México sí tenemos esa cultura de, pues si nadie me está viendo, pues ¿por qué no me la hago más fácil, no? Mejor ya me evito ciertas cosas. Esa es otra realidad de nosotros, ¿no? No sé, Juan, ¿tú qué quieres agregar por ahí? Yo únicamente, y muy a colación de lo que comenta Laura, pareciera un trato por debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque al final del día yo, gran empresa, mucho dinero, escucho de esta propuesta para atacar la inflación y reducir los precios y dice, yo me apunto, ¿no? Si aquí el gobierno solo me pide el compromiso de que yo de manera interna me asegure de que mis procesos van a garantizar la calidad y la inocuidad, queda a mi fuero interno. Y es como el papá le dice al niño, mira, te encargo el celular, pero no lo agarres, confío en ti, ¿no? Y ya me voy. Y ya entonces el niño dice, ¿no? ¿Sí o no? Es eso, es realmente, yo lo veo así como lo están explicando, a ver, voy a permitir que algunas empresas de ciertos sectores que van a impactar en la economía desde la perspectiva alimentaria, les voy a dar permiso de que no tengan estos controles o estas inspecciones.
pero ustedes me prometen que dentro de sus fábricas, dentro de sus empresas, todo lo van a hacer muy bien, y que dicen, sí, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí queda, y nada más. Se vientos, entonces, confío en ustedes, chicos, vamos adelante. A eso suena, y honestamente, hacia afuera, pues es la incertidumbre que se va a generar. Tal vez no en la persona de a pie. Yo insisto, la persona de a pie nada más va a decir, me cuesta menos, estoy contento, me alcanza para comer. Pero un sector intermedio que a lo mejor sí compre por volumen, ya sea un distribuidor o una empresa ya del sector servicio, por ejemplo, sí se lo puede llegar a cuestionar y va a decir, es que entonces yo me puedo enfrentar a un problema que de inicio puede representarme mermas y pérdida de dinero, o que incluso me puede afectar en mi prestigio porque genere yo un problema. Pero es solo a ciertos estratos que nos lo vamos a preguntar. Y por último, respecto a lo que comerá, no estoy de acuerdo, porque si bien las empresas grandes tienen todo el dinero, el recurso y la infraestructura para cumplir con un estándar, hay competidores medianos o incluso pequeños que están haciendo su esfuerzo por alcanzar un nivel, por buscar ese cumplimiento, que a lo mejor sí les es muy difícil, pero sí tienen una verdadera intención y se encuentran inmersos en toda la cadena. Y ya por estar inmersos en ella, se las ven muy difíciles. Pequeños productores o distribuidores de productos pecuarios, sea pollo, sea res, y hacen su esfuerzo. Entonces llegan este tipo de medidas y lo único que van a hacer es desajustar toda la cadena y complicarles a ellos ese crecimiento, porque a lo mejor con esfuerzo, pero han invertido en esa mesa de acero inoxidable, en ese piso epóxico, en esa cámara de refrigeración, pero en un instante todo eso, ¡pum!, se perdió. Y un último apunte, yo creo que muchas empresas van a decir, voy a dejar de invertir en ciertos aspectos que antes yo los requería, porque si no, no voy a ser competitivo. Y esto a lo mejor va hasta para Ita Claro. y para mí. ¿Qué va a suceder? Pues lo primero que van a quitar es la asesoría. ¡Pum! ¿No? Claro. Eso es lo primero que van a quitar. No Primero quitan la certificaciones, por favor, asesoría. porque no sirven. Sí, Claro, porque ya no las necesitamos. Y lo comentó Alejandro. Entonces, ¿qué pasa con esquemas de certificación como tipo inspección federal? O con otros esquemas internacionales o nacionales. Las empresas van a decir, yo invierto un dinero en calidad de inocuidad, no solo en asesorías, sino en infraestructura, capacitación, etcétera. Y de repente, de buenas a primeras, ya no lo van a pedir. Yo ya no gasto, ¿no? Porque al final del día, cada empresa es un negocio. Entonces, amén de que eso represente, en el caso nuestro trabajo, al final del día eso nos puede marcar una línea de qué van a pensar las empresas. Las empresas van a decir lo que dice el cuate del carro. Si nadie me va a vigilar, me voy a ir de Me frente, arranco. ¿no? Ujú. Pero Me arranco. que ahí también creo, con respecto a las certificaciones, hay que recordar que esos son voluntarias o te obliga tu comprador. De Por alguna eso los van forma. a dejar. Más bien aquí de lo que se está Probablemente hablando es sí. de la vigilancia de lo que puede ingresar y pueda distribuirse en el país. Mira, Y es la Bueno, quizá lo vi así vigilancia, digamos, porque la la vigilancia de los certificación que yo requerimientos veo es legales. interna. te voy a Sí, poner pero un por ejemplo, yo ejemplo. lo vi desde la perspectiva de consumo interno y de certificación interna. Mira, te voy a mencionar un ejemplo. ¿No Y aquí en siempre? México, te voy a mencionar un ejemplo. Aquí en México no hay cultura de reportar incidentes. Entonces, desde ahí ya tenemos un punto en contra. Y te voy a poner un Sí, ejemplo. visitamos la página de Cofepris, no hay Ajá. nada. Y esto me pasó el día de ayer en la casa. Hice mi súper hace una semana, compramos un embutido y ayer que lo iba a ocupar estaba inflado. O sea, con fecha de caducidad todavía vigente, de una Vigente. empresa posicionada. Cuando lo abrí, pues olía a rayos, obvio no lo ocupé porque el riesgo que implica un botulismo. Me tomé la libertad de hablar y ¿sabes qué fue lo primero que me pidieron? El ticket. Oye, el ticket lo tiré hace una semana. Tú puedes Claro. darle rastreabilidad con lote, con fecha de producción, con algún código de barras del empaque. Y fue cuando detonó la alarma, lo que me dijeron. No hay reportes. Bueno, te paso el lote, ahí tú sabrás si lo reportas o no. No te estoy pidiendo un reembolso, simplemente estoy pidiendo que cuides un proceso. Dicen que al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Yo cuando lo compré lo vi bien. No sé si en el transporte se me pinchó o cuando lo metí al refri, que no creo, porque al momento de abrirlo se oyó el gasecito, ¿no?
Ahora te pongo un ejemplo en la vida real. Si esto se replica N cantidad de veces, ¿tú crees que va a haber un seguimiento por la autoridad? ¿Tú crees que los datos nos van a decir si hubo un crecimiento o no hubo brotes? Entonces ese es el riesgo real, que a lo mejor empresas ahorita pueden empezar a movilizar producto caduco próximo a caducarse sin controles. Ese es el riesgo que yo Exacto. le veo. Entonces a lo mejor no está mal la política, pero hubieras metido una línea en reducir impuestos, en aranceles y no en vigilancia, porque la Perdón, pero vigilancia sí afecta directamente al bolsillo y ahorita la parte médica o una consulta por 90 pesos te sale 10 veces más la consulta y el medicamento. o yo me gustaría tocar, por ejemplo, el tema de las inyecciones en un cárnico, ¿no? O el PCE en materia prima cárnica. O sea, al final esos productos de alguna u otra manera caen en materia de fraude, porque al final es yo los voy a inyectar, yo les voy a dar más valor agregado, van a salir más baratos, o el valor nutricional, por ejemplo, en una salchicha que en vez de tener ciertos aditivos o mucho más carne, va a tener mucho más féculas, perdón, o mucho más gomas o mucho más, ¿sabes? Aditivos para que tengan vidas de anaquel más largas. Y entonces, pues eso es lo barato. Y la A inspección de ver, COFEPRIS, pues entonces ya no va a existir. Y entonces la a supervisión de ver, sí. Senásica ya no va a existir. Entonces, ¿hasta qué punto entonces esos productos que van a llegar al consumidor, sí más baratos, van a cumplir la función de ser un alimento que ya no nada más es inocuo, sino que también tenga calidad y también sea nutritivo o cumpla con la función De pues de nutrir. alimentar al ser humano, ¿no? Ujú. Luis, por favor. A ver, ya le estamos echando demasiada crema a los tacos, creo yo, ¿no? Ah. Punto número uno, estamos hablando del acuerdo para la importación. Y la pregunta de Ara era, pues, ¿qué onda con el consumidor? A ver, vamos a empezar. 5 de agosto del 2021, en México hay 56 millones de pobres. ¿Sí? Pobres a los que pues, el tema de los inyectados y el origen de la carne y la inocuidad pues, tiene verdaderamente sin ninguna clase de interés, ¿no? Y que no compran en Walmart, ni en Soriana, ni en Chedraui, y nunca se van a comprar una rachera marinada de su carne, ni un embutido de Cualtia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, punto número uno. Punto número dos. Yo no me imagino, o sea, no me imagino al gerente de planta de ninguna de las compañías que están en el acuerdo, mencionadas en el acuerdo. Voy a retomar aquí los nombres comerciales de ellas, sacrificando su imagen y prestigio, vendiendo productos de mala calidad, ¿no? O sea, ya suficiente tuvimos con el tema de la soya en el atún enlatado como para que tú ni Pinza Dolores pues, piensen que ahora es el mejor momento para meter pescados que ni siquiera son túnidos, ¿no? Por lo que comentaba Itandeu y el tema de fraude. Pero, insisto, el tema, inclusive ni siquiera es inocuidad, mi estimado Alex, ¿no? Porque nadie se come los productos que huelen mal y saben mal y echados a perder, inflados. O sea, el proceso de descomposición de los alimentos es la primera medida preventiva de intoxicación en los consumidores, ¿no? Todos sabemos que el tema de inocuidad se da en los productos que parece que están bien hechos y que saben rico y que parece que no traen ninguna clase de problema, ¿no? Entonces, regresemos otra vez al tema. Esto es, discúlpame, Araceli, yo sé que me pediste que no lo hiciera, pero Hazlo, hazlo. Adelante. es un tema político, total y absolutamente político. El presidente le está hablando a su audiencia. El presidente está hablando a su audiencia sabiendo que ni Gruma, Maseca, ni Minsa va a incrementar el porcentaje de presencia de insectos o restos de insectos en la harina de maíz que se utiliza para las tortillas, ¿no? Y aunque así fuera, Alex, con el debido respeto, nadie se va a preocupar por eso. Nadie anda contando los élitros o las alas o las antenas de insecto en las tortillas que consume todos los días, ¿no? Es más fácil que la harina se le contamine al tortillero, a la fábrica de tortillas, que a la planta procesadora de alimentos, ¿no? Voto por la opinión de Araceli de que pues todas estas compañías tienen sistemas de gestión en donde ya tienen controles de calidad, no por cuestiones de inocuidad. Ustedes cuando abren una salchicha, un jamón de Food o de San Rafael,
No se anda preguntando los residuos de antibióticos, ni si trae listeria monocitógenes o alguna de estas cosas exóticas que solamente los consultores saben describir. Son garantía de calidad, ¿sí? Entonces, y Sigma Alimentos no va a poner en duda el prestigio que tiene en el mercado por andar metiendo materias primas de dudosa calidad, ¿no? Entonces, voto por esa confianza que tiene el presidente de que pues todos estos compas que están en esta lista, pues no se la van a jugar, ¿no? Aparte, ¿ustedes se imaginan a Bachoco trayendo carne de pollo? ¿Realmente? Si es un negocio, ¿ustedes se imaginan a Opormex trayendo carne de cerdo de Brasil, por ejemplo, o a su carne trayendo carne de res de Argentina, sabiendo que eso no solamente implica un problema de calidad para su propia línea de proceso, sino que además va a bajar el precio? Miren, pónganse a revisar dos temas así rapiditos. Uno, la crisis de fiebre aviar que hubo en la zona de los Altos de Jalisco, cuando se dejó producir huevo en México. Las acciones en la Bolsa de Valores de Bachoco crecieron 38% ese trimestre. O sea, a Bachoco, a su carne, a quien más, a Sigma, que cotizan en bolsa, a Gruma, les conviene la escasez. Ajá. Entonces, ¿por qué van a firmar un acuerdo en donde se van a meter a bajar precios? O sea, es un tema completamente politizado. Javier Trujillo, director en jefe de Senacica, no ha renunciado. Cualquier sanitarista como él hubiera renunciado al minuto siguiente que anuncien este acuerdo. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura, no ha salido a decir absolutamente nada? Porque esto es meramente un instrumento de comunicación política, las bases sociales del presidente. Y entonces, pues realmente todos esos escenarios catastróficos que ponemos, pues no van a suceder. Y si suceden, tenemos los programas de respuesta de emergencia. El Wanglongbing tiene 15 años en México, el virus de la tristeza fue hace 20 años y no había ningún acuerdo que liberara las importaciones de cítricos ni de material genético de cítricos. Y que se cometen errores, claro que se cometen errores. Pues ¿de dónde creen que salió el brote de mosca en el Mediterráneo en Colima? ¿De dónde creen que salió el brote perdón, el tema de la carne contaminada con residuos, ¿cómo se dice esto? Radioactivos de la leche que trajimos de Ucrania y de Suecia? O sea, eso va a seguir sucediendo y es parte del riesgo de la industria alimentaria. Pues si no queremos eso, pues tendríamos que cerrarnos otra vez como en los años 80 y comer las peores manzanas del mundo y comer la peor carne del mundo y comer los peores insumos del mundo, porque pues no tendríamos competencia, ¿no? Y también, Itandeu, y con todo respeto, el tema de la movilización nacional y todo eso, pues no es materia de este acuerdo. Y si te vas a preocupar de la naturaleza de la carne, pues yo creo que hay que preocuparnos más de los 1,400 rastros municipales que se encuentran bajo ninguna vigilancia sanitaria, y me preocuparía más de los rastros de traspatio que hay en todo el sureste mexicano, antes de preocuparme de las 600 plantas tipo Inspección Federal que solamente le venden carne a los supermercados, donde solamente compra el 20% de la gente que vive en este país. Yo lo que me quedaría pensando es en el de ¿por qué confiar? O sea, ¿por qué basarlo todo en un acuerdo de confianza cuando sabemos que vivimos en un país que se mueve por corrupción? Esa es la realidad de nuestro país, a todos los niveles, en todas las dependencias. O sea, no podemos decir que hay una que esté limpia al 100%. ¿Por qué brindar confianza cuando vivimos bajo ese contexto en México? Esa es como de las partes que no generan o causan la incertidumbre, yo creo, en muchas de las diferentes partes interesadas. Yo creo nuevamente que vamos a pensar que este acuerdo tiene una base técnica, ¿no? Vamos a suponer que así sucedió. Vamos a suponer que ese rumor que hubo de que hubo realmente consultas para el diseño de este acuerdo en la Secretaría de Hacienda, donde participaron los representantes del Senacica durante el viernes, sábado y domingo previo al lanzamiento del acuerdo, y que su opinión, pues sí, no fue escuchada, pero no fue tomada en cuenta. Vamos a suponer que ese fue el caso, ¿no? No, es que eso salió en medios, ¿no? Inclusive salió antier que Javier Trujillo ya estaba preparando maletas y ya se iba a ir.
no se ha ido, al menos hasta las 10 de la mañana hace rato no había renunciado, ¿no? Vamos a pensar que efectivamente esto tiene un tema de trasfondo técnico, científico, y que sí hay realmente un interés del gobierno federal por luchar contra la inflación y la carestía, bajando los costos de los alimentos importados. La verdad es que si lo hicieron, yo creo que midieron perfectamente el impacto en la canasta básica de los insumos importados en estos alimentos representados por estas industrias. Yo particularmente hice una consulta porque tengo algunos conocidos en la industria, sobre todo de frutas y hortalizas frescas de Sudamérica. Inmediatamente les dije, oigan, pues ustedes que siempre han estado peleando porque les abran el mercado mexicano para traer peras, manzanas, duraznos, ciruelas, chabacanos, eh, eh, piñas, papayas, mangos, melones, espárragos, berries, pues esta es su oportunidad, ¿no? Vayan con sus compradores, que son típicamente supermercados, y díganles que inmediatamente soliciten órdenes de compra, pues para que puedan enviar sus mercancías sin ninguna revisión sanitaria de nada, ¿no? Considerando que pues, el propio tratamiento en frío en tránsito es suficiente para eliminar las plagas de interés cuarentenario. Y la respuesta que tuvieron de sus compradores es que, pues no, esto no aplicaba para ellos. Esto no aplicaba para ese tipo de productos porque solamente iba dirigido a los productos que están en la canasta básica, que son harina de maíz, carne de cerdo, pollo y res, y huevo, y ya. O sea, si yo quisiera mañana traer, por ejemplo, ahí les va, mango fresco de Brasil contaminado o infestado con anastrefa, perdón, con ceratitis capitata, la mosca del Mediterráneo, no puedo, no está en la lista. Si yo quisiera traer mañana carne de cerdo de Polonia, de atos infestados con fiebre porcina africana, no se puede. Si yo quisiera, ¿qué más? Traer, vamos a poner un tema de inocuidad, tomates de Honduras contaminados con salmonela, varias especies porque los riegan con aguas contaminadas de los ríos contaminados de Honduras, pues no se puede. Son solamente los que están en la lista, son solamente los que están en la canasta básica. Entonces, también eso es algo que hay que medir. Y ese dato, inclusive, pues yo lo verifiqué, no me tienen por qué creer, ¿verdad? Tampoco, pero me queda muy claro, insisto, en que el gobierno cuando toma esta decisión mide perfectamente cuáles son esos insumos que traemos, de dónde los traemos y por qué los traemos a México, y cuál es realmente el impacto que va a generar en esta industria, ¿no? La poca carne, la mucha carne de cerdo que traemos, la mucha carne de res que traemos, la mucha carne de pollo que traemos, el huevo que traemos para industria, va a pasar por un proceso de industrialización, ¿no? Nadie en México come pollo crudo, ¿no? El único huevo crudo que comemos se lo ponemos a las pollas con jerez, ¿no? Y el alcohol y el fuego todo lo purifican. Entonces, pues la verdad es que yo siento que dijeron, vamos a lanzar el acuerdo, vamos a quedar bien con nuestra base social política. De aquí a febrero ni tiempo les va a dar de establecer los acuerdos comerciales que necesitan para andar trayendo las mercancías que se tienen que traer y que pueden ser de riesgo. Y mientras, por lo pronto, ya quedamos bien con nuestra base, ¿no? Nuestra plataforma. Esa es mi opinión. Yo también creo que tiene completamente un trasfondo político, pero creo que bajo el contexto en el que vive México no se pueden hacer acuerdos de confianza. Eso es lo que yo creo. Y menos cuando ni siquiera se tiene la capacidad instalada para que se lleve a cabo la vigilancia de que requerimientos legales en México. Entonces, es como, bueno, si al día de hoy ni siquiera existe ese brazo para que se pueda hacer la vigilancia. Bien, tú decías, todos los rastros que no están siendo vigilados, ¿no? O sea, no existe la capacidad. ¿Por qué si en México al día de hoy mucha de la industria de alimentos ni siquiera cumple con la norma 251? ¿Por qué abrirías? Entiendo que es solamente sobre las empresas que están en la lista, y me queda claro, y también me queda claro que son las empresas que conocen de sistemas de gestión, que tal vez sus compradores en otros puntos los van a seguir obligando a tener sus sistemas de certificación privados,
que eso los lleva a no quedarse solo con los requerimientos legales. Pero creo yo que bajo el contexto en el que está México, la confianza no debería de ser el parteaguas de un convenio como este, creo yo. Es mi Pues entonces, perspectiva. entonces deja de comprar productos de esas marcas y ya. Deja de comprar en esos supermercados y ya. No, vete Chica, a estás comprar al en mute. tianguis, vete a comprar al tianguis de la esquina, al mercado de zona, para que tengas más confianza en lo que se hace en las centrales de abasto, por ejemplo, ¿no? Alguna vez tú y yo lo platicamos, Juan Antonio también estaba ahí. Hay cosas más fundamentales en este país que arreglar que el Sí, tema claro, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Hay cosas más si no, fundamentales como si que hay no mucha confías gente que en ni eso. siquiera tiene que comer. En eso estoy de acuerdo. Si no Eh, confías en esto, pues deja de consumir esas marcas, ¿no? No te eh, vas a exponer al riesgo de Ita, enfermar. por ahí estabas tratando de decirnos algo, pero estás en mute. No sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, estamos a punto de cerrar esta mesa de diálogo. Creo que varios ya dieron su postura acerca de este acuerdo. No sé si Ah, quisieran agregar algo más. perdón, justo era el tema, ¿no? Que sí, en efecto, al menos creo que hay personas en el medio que sí estamos en una postura, pues entonces, pues dejamos, ¿no? De consumir esos productos, porque al final no, nosotros somos fiel a lo que creemos y pues en efecto, ¿no? Al no tener confianza, pues simplemente es un producto que no voy a consumir o que no voy a estar adquiriendo, ¿no? Justamente, sí, tienes toda la razón, pues no consumas, pues no, lástima que todos los millones de pobres no puedan tener ni el conocimiento ni el sustento científico para poder decidir el no comprarlo, ¿no? Y entonces van a comprar lo que haya y lo Ni que la les den. capacidad de No tienen adquirirlo, ¿no? Ni el poder adquisitivo de para poder decidir qué Entonces comerán lo comprar y que qué haya, no ¿no? comprar. Y como lo quieran, y como esas industrias lo quieran pues, comercializar, o sea, al final no va a haber regulación, lo van a comercializar, sí, con sus estándares, digo, pero es bien sabido, por supuesto, que hay alteraciones en ciertos productos y más los del sector económico. Entonces, pues bueno, ahora sí que lástima por ellos, al final creo que si nos ponemos en esa postura, pues afortunadamente uno, ¿no? Tiene la posibilidad de escoger y de Decidir. decir qué compras y qué no, pero pues por ellos no está como tan padre. Es el Laura, privilegio que tiene la clase media para arriba, ¿no? Alta. Ujú. Ya lo Laura, no sé platicamos. si, perdóname Luis, ¿quieres agregar algo más? Mm. No, Creo no, que ya. creo que la posición de Itandego es muy correcta, ¿no? Pues el consumidor enterado, educado, capacitado, capaz de decidir qué compra y qué no compra y dónde y cuándo, pues claro, sí, ese privilegio siempre lo ha tenido, ¿eh? Y los temas de fraude han sucedido antes del acuerdo y después del acuerdo. Siguen sucediendo. Ujú. Sí, aquí la duda mayor es, yo no creo que tenga ni un sustento técnico ni científico porque ni siquiera se ha apoyado a la academia ni a las instancias de investigación, pero sí nosotros tenemos el poder de decidir. Como bien decía Luis, ¿no? Nadie va a arriesgarse a comprar o consumir un alimento que huela mal, pero si tú como consumidor te acercas a estas cadenas y te llevas esta sorpresa con el ejemplo que puse, pues es donde empiezas a generar cierta duda, ¿no? Si tú me preguntas hoy, ¿te acercas a comprar nuevamente esa marca? ¿Te estoy hablando de una marca bien posicionada? Por supuesto que no. Vamos a ver al término de estos 5 o 6 meses una evaluación que también fue este acuerdo, a quién se benefició y si efectivamente generó o Un ahorro. mejoró en algo la Sí, economía claro. o dimos como siempre sucede en estos programas al vapor un paso para atrás, ¿no? Porque dudo mucho que se haya planteado, que se haya planificado y que se haya investigado sobre todo, ¿no? Y obvio, si a mí como empresario me dicen, vas libre por esta, pues adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a Puede ser. tener un mejor puesto en el sentido de colocar mis productos en el mercado, una mayor apertura, ¿no? Y más en la época del año que se viene, ¿no? Ay, sí, que es la de fin de año. No, y de hecho, eso, ahora que lo comentan y ya todo va, digamos, empezando a caer poco a poquito, vuelve a llevar la situación, como lo comentó Luis, a un plano meramente político, Político. única y exclusivamente político. Y a lo mejor si después, como comentas, Alex, puede haber una evaluación posterior a este periodo de 5 o 6 meses y ver realmente cuál fue el beneficio, cuál no lo hubo. Al final del día, lo único que hizo fue
fue generar, digamos, una respuesta hacia el pueblo como parte de una agenda política, ¿no? Lo que sí es que al momento de que se genera y se publica esta propuesta o esta situación, obvio, muchos sectores empezamos a preguntarnos mil cosas, y es lo que a lo mejor nos trajo el día de hoy hasta acá. Yo comparto la misma idea que ahorita dijo Luis. De hecho, han habido capítulos previos a este episodio en el que yo sí les he externado, bueno, ustedes hablan de un tema de consumos que no representa la generalidad, porque la gente de a pie no compra esas cosas, la gente de a pie compra otras cosas cuando puede comprarlas, ¿no? Y de alguna manera ese es el impacto. Yo solo abriría un pequeño paréntesis en ese tema porque va a haber un pequeño segmento de la población que es gente que trabaja, que a lo mejor trabaja en plantas industriales que no tienen nada que ver con la manufactura de alimentos, ¿no? Están en la automotriz, la textil, la que quieran, pero comen. Y algunos de esos establecimientos o estas fábricas tienen un comedor. Y probablemente ellos no van a acceder a comprar esos alimentos en Walmart, Chedraui, Soriana, etcétera. Pero la empresa que esté dando de comer probablemente sí va a comprar esos alimentos. Es una mini brecha, si lo quieren ver así, pero es una brecha que puede existir y que va muy, 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 muy clavada en el sector en el que yo me muevo, ¿no? Realmente las personas que laboran en una planta industrial no compran esos productos fuera de allí, pero puede que los lleguen a consumir a través del servicio de alimentos que le brinde su trabajo, ¿no? Y es al sector al que yo me refería cuando dicen, bueno, quiero saber que el producto que voy a comprar, si está libre de estos controles sanitarios, no me representa un problema, porque yo preparo alimentos para el consumo de 800, 1200, 2000 o 5000 empleados que están en una planta industrial. Yo me refería muy, muy, muy en específico a un comedor industrial, ¿no? Que sería el punto en el cual una persona de a pie que no puede comprar en un Chedraui puede tener contacto con marcas de las que vienen en la lista, ¿no? Y les digo, a lo mejor es un sector pequeño de toda la población de la que estoy hablando, pero que probablemente pueda existir ahí algún riesgo. Y está muy focalizado, porque si hay un problema sanitario, quien tiene que poner la cara de primera instancia es quien brinda el servicio de alimentos, más allá del fabricante o el distribuidor de alimentos con el que él prepara. Y terminé. Gracias, Juan, por tu comentario. No sé si quieren agregar algo más. La verdad es que sí, ya estamos al límite del tiempo que teníamos definido para esta actividad. Claro, Luis. Dos cosas, rapidito. Si alguien quiere saber la calidad de las marcas el día de hoy, váyase a la página de la revista del consumidor, que es una publicación en la Procuraduría Federal del Consumidor del gobierno actual, en donde están exponiendo casos reales de fraude alimentario y de calidad de alimentos. Punto número uno. Y punto número dos, yo creo también que en esta dinámica de estar y no estar de acuerdo con ciertas políticas públicas, pues evidentemente que también hay filias y hay fobias, ¿no? Pero al final del día yo creo que si nos vamos a los datos duros, a los datos reales del impacto de esas políticas, pues yo creo que va a quedar muy claro si esto está funcionando o no está funcionando, ¿no? Insisto, el tema de la inflación no es al menos en alimentos, no es impactado por el tema de las importaciones, porque ya tenemos cadenas de suministros muy claras y muy definidas para esos insumos deficitarios que tenemos el día de hoy. Y nuestra industria exportadora no se va a ver en riesgo porque simple y sencillamente, pues nosotros no estamos importando, por ejemplo, aguacates o berries o mangos en situaciones y en condiciones de tal naturaleza que puedan poner en riesgo la viabilidad de nuestras exportaciones. Y aunque lo hiciéramos, aunque en un momento dado lo hemos hecho, pues no, inclusive con los niveles de riesgo actuales, pues realmente el impacto ha sido más por el mal manejo de la industria doméstica, nacional, interna, y entonces en todos los temas, fitosanidad, zoosanidad e inocuidad, que lo que podamos traer del exterior, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es nuevamente pues serenarnos un poco, ¿no? No llamar la atención de manera catastrofista, diciendo que
pues, el país está cayendo a pedazos. Creo que hay cosas bastante rescatables de lo que está sucediendo y bueno, podemos estar de acuerdo y no, y eso es lo bonito de participar en este grupo, En ¿no? foros de Entonces, este tipo. Ujú. así es. Muchísimas gracias Hubo por algo bueno, nos invitarme. reunimos. Claro. Eso fue lo bueno. Nos reunimos, muchas de las personas que hacía tiempo que no nos veíamos. Fue un placer haberlos tenido de verdad en esta sesión. Alex, Juan y Laura Eita, no sé si quieren agregar algo más. Ya de verdad estamos solo por cerrar, despedirnos y yo de manera personal les agradezco mucho, mucho que hayan aceptado esta invitación. Eh, Más porque me interesaba conocer justamente la perspectiva de la gente que está inmersa en este gremio, ¿no? Porque el conocer la opinión de la gente de a pie, de los compradores, creo que iba a estar completamente direccionada a que era conveniente, ¿no? Porque iba a haber una reducción o iba a haber un ahorro en sus bolsillos. Más bien me interesaba mucho conocer lo que podrían tener en mente ustedes. Lau, Juan, Alex y Eita, no sé si quieren agregar algo más para poder despedirnos. Yo solamente me gustaría como dejar mi punto de vista, mi conclusión es, sí creo que aunque lo que comenta Luis es correcto y que estas empresas no arriesgarían pues sus marcas y demás, creo que a veces los accidentes ocurren en un abrir y cerrar de ojos, no es una garantía y creo que de alguna manera esto es solamente el principio de lo que se viene, en mi opinión. Y que esto a lo mejor ahorita es para importación, después qué va a ser, espero que realmente sí sea que se esté pensando. A mi parecer, sí creo que esto ya venía de atrás, no fue así tan emergente, ¿no? Porque todo el mundo, ya los economistas iban prediciendo lo de la inflación, etcétera, etcétera. Y bueno, ojalá que sea eso nada más y que realmente no vaya a repercutir. Y yo como consumidor tengo desconfianza y efectivamente dejé de comprar en esas marcas en el mercado. Hashtag. Así que nada, No muchas les gracias. compren. Ok. Y Alex, solo Juan, agradecerles a Luis, a Laura Ita por sus aportaciones, sobre todo porque esta era la finalidad, ¿no? De generar un debate sano, puntos de vista. Al final del día, como bien todos caemos en el mismo punto, tenemos la decisión como consumidores, hay que aprovechar esa brecha que tenemos para elegir nuestros alimentos y pues agradecerles nada más sus aportaciones porque también nos nutrieron bastante. Eso sí. Y yo por último, nada más, haciendo eco a lo que nos comenta Luis, tenemos que investigar más fuentes, tener mayor conocimiento de cada uno de estos puntos para formarnos una opinión más robusta y más certera, sobre todo tanto para la parte de nuestros consumos, como en el caso específico de los que estamos insertos en la cadena, entender cuál va a ser el esquema y panorama bajo el cual estamos trabajando todos los días, ¿no? Y aunque pareciera que no y que solo es una postura política, bien que mal, y concuerdo mucho con Laura, esto llega a impactar en la inocuidad tarde que temprano. Y sí, a lo mejor, como dice Luis, esto ha pasado antes y va a seguir pasando después, pero por lo menos desde nuestra perspectiva, nuestra preocupación es siempre estar atentos a la hora, siempre, 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 porque bien sabemos que la inocuidad es muy difícil de alcanzar y muy fácil de perder. Este es todo mi comentario. yo les voy a dejar por aquí una liga para el acceso del programa de gestión de riesgos. Yo creo que tiene mucho que ver con analizar los riesgos, ¿no? De verdad, cuánto puede impactar. Eh, Comprendo muy bien la opinión de Luis, no estoy al 100% de acuerdo con ella, pero comprendo muy bien la opinión de Luis, creo que sí se centra mucho en medir riesgos, ¿no? De verdad, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener, la severidad que puede llegar a tener alguna situación si llegara a suceder? Yo sinceramente creo que impacto a la salud pública no creo que sería fuerte, siendo honestos.
y por mera cultura, los mexicanos no acostumbramos ir al médico por temas gastrointestinales, esa es la realidad, no vamos al médico, no vamos a ir a saturar los hospitales, vamos a ir a comprar Treda, esa es la realidad. Entonces, pero lo que sí creo es que patrocínanos, Treda. creo que no tenemos el contexto en México como para dar acuerdos de confianza, eso es lo que yo sí estoy fielmente de acuerdo, ¿ok? Agradezco mucho de verdad su participación, de verdad se los agradezco, me encanta que estén aquí Juan y Laura. Ita tuvo que salir por una reunión que tiene, espero que regresen, a mí me encanta escuchar sus opiniones, de hecho le decía a Luis, pago por ver tu opinión, o sea, por esa opinión pago, pero se la reservó hasta este día. Muchas gracias, solo recuerden que estamos en YouTube, síganos por favor en el canal, si les gusta esta conversación, compártansela a alguien más. Y también estamos en Spotify y en iVoox. Muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio. Que estén muy bien. Gracias. Bye. Bye.